Hola gente, ¿cómo están? En este video vamos a estar hablando sobre capacitores de bypass. Básicamente un capacitor de bypass se utiliza dentro de la electrónica, dentro de los circuitos, para minimizar el nivel de ruido dentro de las líneas de alimentación o, por ejemplo, en algún circuito que requiera alguna compensación. Entonces, para hacer esta prueba, yo lo que estoy haciendo es implementar un circuito oscilador, en este caso es un 555, o sea, solo porque tenía arriba de la mesa, pero podría ser cualquier otro circuito integrado, que me esté generando una señal de oscilación. Esa señal de oscilación se va a trasplantar hacia los pines de alimentación, como se puede ver acá. De hecho, lo que yo estoy viendo con el osciloscopio es básicamente la alimentación, como podemos ver estos picos. Pero lo que tenemos que hacer es minimizar estos picos de la alimentación. Para eso vamos a hablar un poquito sobre capacitores de bypass, cómo funciona, cuál es la técnica, la teoría de esto, cómo implementarlo para mejorar la integridad de señales, la inmunidad al ruido, etc. Y vamos a analizar un poco en el protoboard, un poco en la computadora y por supuesto también en el pizarrón. Así que vamos a ver de qué se trata el video. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico, la herramienta más solicitada por las empresas y los profesionales que nos permitirá realizar diseño electrónico, análisis de circuitos, simulaciones físicas en el circuito impreso y también cuenta con una suite online Altium 365 para trabajo en equipo. No nos olvidemos también de Octopar, donde encontraremos el mejor precio y disponibilidad de componentes. Bueno, acá estamos en el osciloscopio, tenemos un circuito de prueba que es un 555, una osciladora estable básicamente. Estamos midiendo con el osciloscopio la fuente de alimentación, estos pines de alimentación. Y lo que estamos viendo en el osciloscopio precisamente es que tenemos un nivel de ruido, ¿no?, que corresponde a la oscilación del propio circuito integrado. Por ejemplo, si yo voy a modificar un poco la escala de vertical, si yo voy a la salida, podemos ver, dije vertical, ahí está. Esta es la salida del circuito. Podemos ver que tenemos una señal, bueno, tenemos un determinado ciclo de trabajo, no importa ahora el ciclo de trabajo porque depende de la resistencia de 555, pero no importa que sea un 555. Lo que importa de todo esto es que estamos analizando la salida y cómo esta salida se trasplanta a la alimentación. Por ejemplo, yo voy a la alimentación que está acá y podemos ver un nivel de ruido impresionante aparte. Si yo voy a hacer una medición de vertical, por ejemplo, pico a pico, yo estoy viendo alrededor de 700 milivolt de ruido. Es muchísimo ruido y esta es la fuente. Esta es la fuente de alimentación. Por supuesto que en la teoría vamos a ver por qué sucede esto, que es lo importante y lo divertido, y cómo mitigarlo, analizando el circuito. ¿Por qué? Porque yo no solo tengo el nivel de tensión, que podemos ver acá, tengo la forma de onda, y también tengo, por ejemplo, la frecuencia. Como podemos ver acá, tenemos, vamos a hacer que esto esté ahí, y vamos a hacer un single acá. Quiero que me tome, ahí está, 5 MHz tiene. Y ustedes estaban diciendo, pero ¿estás haciendo andar el 555 a 5 MHz? No, estamos haciéndolo andar a 240 kHz. Lo que pasa que no es la frecuencia de operación del circuito integrado la que me genera los rings, ¿no?, lo que es el overshot en la señal, sino la transición, el tiempo de transición de 1 a 0 o de 0 a 1, el que me va a generar los cambios, ¿no?, de repentinos de corriente que me van a generar frecuencias mayores, lo cual acá vamos a tener un poco de armónicos y un poco de ruido conducido que se va a meter en este circuito y en el resto de los circuitos, que eso es lo importante. Porque yo acá tengo un circuito 555 y la verdad que si me genera un overshot de 5 MHz, a mí no me importa. Pero si yo de al lado tengo otro circuito que es un operacional o tengo un circuito de comunicaciones, un receptor o algo, me estoy metiendo ruido dentro del circuito, dentro de la placa. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno hace diseño electrónico y tiene distintos bloques de circuitos en la misma placa, que la fuente, por ejemplo, no genere un nivel de ruido lo suficientemente alto que me genere problemas en los circuitos que tengo alrededor, entre otras cosas. También hay que tener en cuenta lo que son los ground loop, ¿no?, los loop de GND, que no me genere una resonancia porque se produce un fenómeno como de circuito tanque cuando nosotros hacemos determinadas formas, determinadas geometrías en el diseño electrónico. Si yo voy ahora y pongo un capacitor, por ejemplo,
este de 47 micro me parece un montón, pero yo se lo pongo. Miren lo que pasó. Se redujo, pero considerablemente. Ahora tenemos 160 milivolt. Se redujo mucho, porque le puse 47 micro. Si yo le pongo, por ejemplo, esto vamos a ver en la teoría, ¿no? El por qué. A ver qué tenemos acá. Tengo otros capacitores. 100 nanofaradios. Vamos a ponerlo, abrir un poco la patita. Se reduce también 140. Ahora yo lo que quiero ver es qué pasa, porque yo en este protoboard tengo elemento distribuido, tengo bobinas, tengo resistencias, tengo capacidades parásitas, tengo un montón de elementos distribuidos en un protoboard. Por supuesto que el protoboard yo lo elegí a propósito para que sea una fuente muy guarra de ruido, ¿no? Porque yo podría haber hecho esto en una placa de circuito impreso como esta, hacer una línea muy linda, hacer un PCB tipo Manhattan y demás, como para mitigar todo este tipo de errores, pero yo la verdad que lo hice a propósito esto, para que pase y se vea con exactitud lo que se tiene que ver. Yo lo que quiero ver ahora es poniendo el capacitor directamente en los pines de alimentación del 555, ¿no? Entre el 8 y el 1, y se reduce aún más. Miren esto. Voy a agrandar un poquito vertical. Por supuesto que esto habría que hacerlo en lo que viene a ser alterna, ¿no? En continua. Donde tenemos alterna y continua de esto. Acá, acoplamiento. Casi aprieto off. Acoplamiento AC. Entonces yo ahora pongo esto de vuelta en el medio. Amplío. Apretamos acá. Y ahora tenemos 19 milivolts. Fíjense cómo cambió poner el capacitor sobre los pines del 555. Nada, ahora tenemos 20 milivolts. Arrancamos con 700 milivolts, tenemos 20. Si yo sigo agregando capacitores, por ejemplo, yo voy a agregar uno que tenía de 47 antes, pero acá en la fuente se achica un poco más, 12 milivolts. Y ustedes acá entran en otro tema donde dicen, bueno, pero yo vi circuitos donde tenemos muchos capacitores en paralelo de diferentes valores. Y bueno, esto lo vamos a ver ahora en la teoría, el por qué. Pero está relacionado, porque yo acá tengo este valor, y si yo lo amplío lo suficiente, bueno, ya la frecuencia no me la toma, porque ya lo que es el ring se puede ver que es muy chiquito. Tenemos, por supuesto, un ring que es muy chiquitito, casi despreciable. Yo lo estoy viendo, no sé si ustedes lo van a ver. Ahí se puede ver como unas montanitas, pero se redujo un montón al poner el capacitor acá, lo cual los 5 MHz que tenía antes ya es como si los hubiese filtrado, y tenemos los 250 kHz, que son la frecuencia propia del 555, generando una salida de 250 kHz. Que recordemos por qué hace esto, porque el 555 tiene transistores. Hace poco hicimos un video donde vimos en detalle el interior del 555, tiene transistores de salida que abren y cierran según la frecuencia de oscilación. Entonces, cuando yo genero perturbaciones de consumo, lo que va a pasar es que esas perturbaciones de consumo, al estar atravesando por todas estas pistas y cables del protoboard, lo que va a pasar es que cuando se encuentre con una inductancia parásita en el cable, como ustedes ya saben, la inductancia se opone a los cambios rápidos de corriente. Entonces, como se opone a los cambios rápidos de corriente, lo que va a estar pasando es que me va a estar generando pérdidas en la fuente de alimentación, que es lo que nosotros después vemos acá. Que por eso yo pongo un capacitor, para que el capacitor supla esa cantidad de pérdidas. Pero ¿qué valor le ponemos del capacitor? Bueno, le ponemos, ya rompí todo, le ponemos un valor de capacitor tal que ese valor de capacitor lo que haga es entrar en un rango de frecuencias que esté relacionada con la frecuencia que yo estoy trabajando acá. Ahora se me fue todo al moño porque toqué algo, no sé qué es lo que toqué, pero por supuesto se me fue todo, ahí se achicó de vuelta. Bueno, es un tema de también, bueno, los cables del protoboard, lo mismo de siempre, el protoboard tiene problemas, etc. Pero bueno, si yo sé que estoy trabajando 250 kHz, yo tendría que buscar valores de reactancia capacitiva, inductiva, del capacitor que estoy poniendo acá, que entre dentro del notch de la señal de ese capacitor. Por eso depende del valor del capacitor, si a mí me conviene poner 1, 2, 3 o 4 capacitores de distintos valores en paralelo. Esto ya es un tema más para dejar al osciloscopio y al pizarrón realmente, porque hay un montón de cosas de calvar y me parece interesante. Pero bueno, quería demostrárselos a ustedes que la verdad que está bastante interesante. Yo puedo seguir agregando capacitores, por ejemplo acá pongo uno de 100 nano en la línea y se me acaba de achicar más. Ahora tengo menos cantidad de milivolts, voy a hacer un poquito de zoom. Y si pongo más capacitores todavía en paralelo, voy a también seguir reduciendo este nivel de tensión, como se puede ver acá. Y a su vez voy a estar reduciendo niveles también de posibles picos, overshoot, ring o lo que sea, en un ancho de banda mayor.
porque yo puedo ir sumando las diferentes curvas de características del capacitor, de cada valor de capacidad específicamente, y hacer aumentar lo que es el ancho de banda del filtro. Ahora bien, también esto está relacionado no solamente con la capacidad del capacitor, sino también está relacionado con el encapsulado. No es lo mismo un encapsulado 0805 que un 0603 que un 0402. Y también existen otras tecnologías que lo voy a dejar ahora para el pizarrón, porque si no estoy fumándome todo acá y no están viendo nada, que es lo importante también del pizarrón. Así que vamos a ir al pizarrón y vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, acá estamos en el pizarrón, que es una parte bastante interesante, la verdad, esto. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, que ya vimos un poco en el protoboard recién, del tema del 555 y demás, que teníamos, por ejemplo, un circuito integrado, ¿no? Acá, en el caso mío fue un 555, pero puede ser cualquier otro. Teníamos una fuente de alimentación que lo que hace es alimentarnos el circuito integrado. Esto es un circuito ideal, donde tenemos un cable, donde el cable, es un conductor perfecto, y yo estoy alimentando un circuito ideal que todo es perfecto y acá no hay ruido, la fuente es pura, etc. Ahora bien, esto no es así en la vida real. En la vida real tenemos algo que se llama elemento distribuido, que básicamente vamos a ver resistencias, bobinas, etc. Es un circuito equivalente a lo que es un cable real. Tiene componentes inductivas, capacitivas y resistivas. Ahora bien, por supuesto que uno está diciendo que te falta la componente capacitiva, que nosotros pondríamos unos capacitores, ¿no?, en cada nodo, por ejemplo, etc. Lo que pasa que estas capacidades parásitas dependen también, por supuesto, del diseño. No es lo mismo usar un protoboard que usar una placa de circuito impreso, que usar un cable arriba no sé, soldar el cable también en un integrado. Entonces, todos estos fenómenos que tengo acá, es por ejemplo, la parte inductiva, la parte, este marcador me está escribiendo raro, vamos a usar el otro, la parte resistiva, inductiva, capacitiva, etc., también está ligada al diseño del PCB. Todo lo que es el stack up del PCB, donde nosotros teníamos el layer, ¿no?, lo que viene a ser el top, layer top, después tenemos una capa de prepreg, ¿no?, tenemos lo que es el material, podemos tener capas intermedias, como sería el inner 1, qué sé yo, el inner 2, el bottom. Bueno, esto es un PCB de 4 layers, por ejemplo. Pero también estas distancias, el material en epsilon R del PCB, etcétera, me van a dar unas capacidades determinadas. Por supuesto, el ancho, la cantidad de onzas que tengamos en el cobre nos va a dar también una componente inductiva, resistiva, capacitiva, etcétera, que interactúa entre sí con todos estos materiales y con el PCB por sí mismo. Por eso hay que calcularlo. Por eso cuando uno hace un circuito de RF en un PCB tiene que calcular el elemento distribuido de la línea de transmisión, qué ancho tiene que tener según la separación, el material interno, etcétera, el ancho que tendrá la línea de transmisión, si es un strip line, si tiene, qué sé yo, vias fins, o cómo está diseñado. Ustedes van a tener un montón de parámetros que van a hacer que ustedes configuren su diseño según las características y necesidades. Por eso también se usan muchas vías alrededor de una traza, ¿no?, lo que es fending alrededor de la traza, para reducir estas capacidades y que sea más fácil y más estable el cálculo. Bueno, hay un montón de tips para diseño de alta velocidad que, bueno, no voy a hablar de eso en este video porque ya se excede, pero sepan que existe, ¿no?, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos este circuito. Por ejemplo, yo tenía un 555 como ejemplo, pero puede ser cualquier cosa, un microcontrolador también puede ser, que adentro no necesariamente hace oscilar una salida, sino que adentro tiene un clock que va haciendo tareas, etc. Entonces genera una oscilación interna, ¿no? Pero bueno, tiene una salida. En este caso yo le puse una resistencia de carga, de salida, en el out. Solamente lo hice para que circule una corriente determinada que me genera alguna influencia en la alimentación. Entonces, nosotros internamente podríamos tener acá, qué sé yo, este circuito integrado podría tener una radio Wi-Fi, como por ejemplo el caso del SP32, podría tener, bueno, algún LDO, podría tener acá el core, podría tener, no sé, las memorias, etcétera, todo lo que tiene dentro un micro.
podría tener transistores, porque tiene GPIOs, input output, puede tener transistores MOSFET, qué sé yo, que hagan algo, que switchen, que abran y cierren, una salida totem pole, por ejemplo. Y todas esas interacciones que tiene adentro, esas oscilaciones que generan, me van a generar una influencia en la alimentación del micro. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden, por ejemplo, que si nosotros tenemos una bobina acá, donde estamos alimentando, la bobina se opone a los cambios rápidos de corriente. Es decir, si yo le genero un cambio muy rápido, muy brusco de corriente, se va a poner cada vez más. Entonces me va a generar una impedancia, una reactancia capacitiva, que va a hacer que la tensión en este punto caiga. Si yo tenía 5 volt acá, o 3,3 volt acá puede tener menor tensión, porque cae cuando el integrado exige un nivel de corriente. Entonces, esa exigencia hace que la componente inductiva de este cable me genere un valor reactivo que haga que esta tensión en este punto caiga. ¿Y cuánto cae esa tensión? Bueno, depende de los cambios internos del integrado. Por ejemplo, si yo agarro y tengo, vamos a hacer este gráfico, ¿no? Si yo tengo una salida internamente, perdón, un circuito interno o una salida que me genera esta salida cuadrada, y yo acá tengo 3,3 volt de alimentación, uno esperaría tener esta tensión de alimentación en este punto, y en este punto tener esta salida. Pero ¿qué pasa? Como esto también tiene una componente inductiva, capacitiva y resistiva, al igual que acá todas las líneas, esto va a generar una especie de ring. El ring es esto, que ustedes lo habrán visto un millón de veces en cualquier oscilación, lo cual en una cuadrada van a ver esto. Un poco de ring acá, un poco de ring acá, el overshot, el undershot, por ejemplo, lo van a ver por todos lados. Y bueno, este ring que tenemos acá, cuando nosotros lo extrapolamos a la alimentación, vamos a ver estos picos acá, más o menos en el mismo lugar en donde se encuentra esta señal. Entonces vamos a ver esto, que de hecho lo vimos en el osciloscopio recién, o sea, yo no estoy inventando nada, esto ya lo vieron físicamente y funcionando. Ahora bien, si yo hago zoom, como tengo acá con esta flechita, veo esto. Yo si mido estos picos, corresponden a la frecuencia que tengo acá, pero si yo hago un zoom en un ring, por ejemplo, veo frecuencias mayores. En el osciloscopio llegamos a ver unos 5 MHz a un clock de 250 kHz. Entonces tenemos una frecuencia alta. Esa frecuencia alta viaja por el cable EMC conducido y se mete en otros circuitos que estén en el mismo circuito impreso, lo cual eso es un problema. Lo cual hay que mitigar este ruido para reducirlo lo máximo posible y que las señales que se generen, ¿no? los armónicos que se generen por los cambios bruscos de transiciones entre unos y ceros, me generen una inmunidad tal que no me perjudique otros circuitos que tengan aledaños en la placa de circuito impreso. Porque esto lo van a ver mucho. Si yo trabajo en frecuencias altas con una señal, una memoria RAM, con un micro ya, si no hago un buen match con una buena señal LVDS o JSD o lo que sea, yo voy a generar un ruido enorme. Voy a generar ruidos enormes. Si las líneas son largas, voy a generar antenas en las líneas, voy a generar stubs. Voy a generar un montón de problemas que básicamente nos generan problemas de integridad de señales y nos da como resultado un circuito que funcione mal, ¿no? Hablándolo a grosso modo, un circuito que funciona mal o que no corresponde con lo que yo necesito, sobre todo cuando trabajo en frecuencias altas. Entonces, ¿cómo puedo mitigar esto? Bueno, la forma de mitigar esto, por ejemplo, es poner un capacitor cerca de la fuente, un capacitor cerca del integrado. Por supuesto que mientras más cortas sean las líneas, ¿no? Esta línea que tengo acá, mientras más corta sea, es decir, si yo tengo un circuito integrado acá, ¿no? Un DIP8, un SOIC, por ejemplo, y tengo el LDO, un SOT 223 acá, yo si lo pongo a esta distancia que tengo acá, ¿no? No es lo mismo que poner, por ejemplo, el LDO acá, que está a una distancia mucho menor, ¿se entiende? Ahora hay que ver si ustedes pueden hacerlo, ¿no? Por un montón de factores, pero bueno, nada, eso es un tema. Porque la traza que va a viajar de este punto a este, suponiendo que este pin es BCC y este GND, ¿no? La traza es larga, entonces yo tengo que tener en cuenta eso. Ahora bien, ustedes saben que cuando entran al datasheet del LDO les dice pongan un capacitor en la entrada, uno en la salida de tal capacidad, porque ellos ya lo calcularon para las propias oscilaciones y los feedback que tiene internos el propio LDO para compensar eso. Pero también las buenas prácticas nos va a decir que pongamos
capacitores lo más cerca posible de los pines. Es más, en muchos intervalos, justo este tiene pin 1 y pin 8 en GND y VCC, pero algunos tienen el GND al lado del VCC, entonces yo puedo poner un capacitor lo más pegado posible. Por supuesto que van a existir componentes inductivas, capacitivas en esta traza que tengo acá, pero mientras más corta sea la traza, la componente inductiva es menor. No es lo mismo una bobina de un nanohenry que una bobina de un milihenry. Son valores distintos que me generan perturbaciones diferentes y oscilan en frecuencias diferentes. O sea, ese es un tema a tener en cuenta. Ahora bien, si nosotros analizamos lo que es el modelo equivalente del capacitor, donde el modelo equivalente del capacitor es algo más o menos así, ¿no? Ustedes ya saben cómo es esto. Es un modelo equivalente de un capacitor donde tenemos ESR, lo habrán escuchado. Tenemos ESL, bueno, tenemos la capacidad. Y acá tenemos la capacidad, la resistencia, cualquier cosa dije. Resistencia de pérdidas, de leakage resistor. Bueno, esto ya el ESR lo conocen un montón. Por eso a veces es bueno poner capacitores en paralelo para reducir la ESR, etcétera, la ESL. Reducimos un montón de cosas. Entonces, nada, tema aparte para otro video. Pero por ejemplo, la curva típica es esta, donde yo tengo la impedancia o la reactancia del capacitor y la frecuencia. Entonces, si yo trazo esta recta, lo que nos está diciendo es que a medida que se reduce la impedancia, al aumentar la frecuencia, o al aumentar la frecuencia, reduzco la impedancia. Esto sería XC. Pero, a medida que voy aumentando la frecuencia, lo que empieza a suceder es que empieza a aumentar la reactancia inductiva, lo cual tenemos este problema. Esto es clásico de cualquier libro de electrónica de la secundaria, ¿no? O sea, la curva que corresponde a un capacitor, que si nosotros después lo vemos algo que es más o menos así. Y esto corresponde a este circuito, donde tenemos XC, 1 sobre omega C, XL, omega L, y después tenemos lo que es la capacidad distribuida, que viene a ser ESR más XC más XL. No sé si se lo van a ir a calcular, pero existe. Ahora bien, existen otros temas también acá. Por ejemplo, si volvemos a la curva anterior, yo tenía algo así. Supongamos que esto es para una frecuencia de resonancia, y esto es un capacitor de, por ejemplo, 1 microfaradio. Pero yo ahora pongo otro que sea de 100 nano. Miren lo que pasa. Por supuesto que en 100 nano es menor que 1 micro, lo cual va a operar a frecuencias más altas. 100 nano. Y después pongo otro de 10 nano. Y miren cómo va desplazándose el gráfico. Entonces, si yo elimino todas estas componentes internas, me va a quedar algo así. Entonces, yo al poner capacidades, por ejemplo, poner distintos capacitores, ¿no? Distintos valores, yo logro lo que viene a ser un ancho de banda mayor, si se quiere ver así, de filtrado, ¿no? Porque estoy filtrando con mayor capacidad, con mayores valores que me corresponden a distintos tipos de resonancia. Ese es un tema a tener en cuenta que es importante. Después tenemos otro tema que es muy importante, ya está arraigado el diseño electrónico. Por ejemplo, vamos a volver un poco a lo que teníamos inicialmente, que es el tamaño físico, ¿no? O la geometría que obtiene cada encapsulado de componente. Por ejemplo, me metí muchas palabras. Un encapsulado 0805, de lo que viene a ser un capacitor, ¿no? Típico encapsulado. Ahora bien, si yo tengo un 0805, puedo tener un 0603, un 0402, etc. Por supuesto que mientras más chico sea, lo que es la componente inductiva, la capacitiva se va a mantener, pero la inductiva va a variar. Por ejemplo, voy a tener esto que tengo acá, ¿no? Esto lo voy a tener, por ejemplo, para un 0805, 0603, 0402. Se va abriendo más, lo cual me amplía un poco más lo que es el espectro para mitigar las frecuencias de ruido que generan este tipo de oscilaciones, rings y demás. Entonces, un capacitor 0402 es mejor, por ejemplo, que un 0805, porque es más chico, la componente inductiva es menor. Lo que pasaba en las trazas, una traza que es larga versus una traza que es cortita.
va a tener menos componente inductivo una corta que una larga. Por eso el componente más chico tiene alguna. Por supuesto que si trabajamos en RF, acá hay que tener en cuenta otras cosas porque la traza calculada, la línea de 50 ohm que está tuneada a 50 ohm tiene un ancho determinado, lo cual si yo meto un capacitor, los pads del capacitor tienen que ser del mismo ancho que la traza, porque si yo pongo una traza tuneada para 50 ohm y pongo un capacitor así, en esta área donde se agranda la traza me va a generar una reflexión donde yo voy a enviar una parte para allá de RF y otra va a volver porque hay una reflexión, etc. Se encuentra como si fuese un stub. Entonces siempre es mejor tener capacidad, los encapsulados de los capacitores, las bobinas o lo que pongamos en RF que tengan la misma tamaño de línea característica del resto de la traza. Pero me volví a ir por las ramas. Entonces, existen otro tipo de componentes, por ejemplo, si tenemos el componente clásico, ¿no? Ahora lo hice al revés, puse acá los contactos sombreados. Por ejemplo, un 1206. Pero existe un componente que es el 0612. No sé si ustedes lo escucharon ahora, que es igual, solo que tenemos de esta manera el área de contacto. Son los contactos, ¿no? Este es el 0612. Es lo mismo, físicamente, el mismo cuadrado, el mismo rectángulo, solo que está posicionado de otra manera, lo cual esto tiene una distancia menor, este 0612 menor que esta, lo cual acá tenemos componentes inductivos menores que acá. Esto normalmente se lo llama como Low ESR Geometry, ¿no? Que básicamente es una geometría para reducir ESR, ESL y demás componentes equivalentes de capacitor. También los van a encontrar como MLCC o LICC. Depende del fabricante, a veces juega con estos nombres, le ponen sus nombres copados y demás. Pero ustedes tengan en cuenta que esto es algo que sucede mucho y a veces uno no le da bola, ¿no? En un circuito integrado. Pero ahora me viene a la mente, por ejemplo, el modulito, ¿no? Que ustedes ya conocerán, el ESP32, 8266, etcétera, donde a veces hay en los foros que dicen, no, agregale un capacitor acá en los pines de alimentación, porque si no se cae por el brownout, que se baja la tensión y el tipo se reinicia y entra en un loop de reinicios. Bueno, todo ese tipo de cosas están relacionadas con esto. Porque si yo en la línea de 3,3 volt tengo estos picos que me hacen así, cada tanto, cuando cae esta tensión, por ahí está en 2,8, entra la parte de protección de brownout o el low voltage protect o lo que sea y me reinicia el micro. Entonces yo le pongo un capacitor, esto se achica, ¿no? Se me achican estos valores de amplitud, entonces ya no se reinicia. Y hay un montón de cosas a tener en cuenta, porque eso está relacionado con el diseño electrónico. ¿Qué tan larga es la línea de transmisión? ¿Qué circuito tengo acá al lado? ¿Tengo un cargador de batería cerca? ¿Tengo una pantalla? Las pantallas son una fuente de ruido enorme. Hay que mitigar muy bien el nivel de ruido. Esta línea es muy larga. ¿Qué otra cosa hay colgada acá? Yo estoy colgando este circuito integrado, pero acá tengo otro también, otro circuito integrado. ¿Qué tengo acá? Tengo un GPRS que me consume un montón. Entonces cuando este genera un consumo muy grande me va a caer la línea acá también, me va a generar un ruido. Bueno, por supuesto que todo tendrá que tener sus capacidades y cosas, pero esto se da mucho y es muy interesante analizarlo. Después en un diseño de circuito también, nos vamos a encontrar con que nosotros tenemos una placa de circuito, tenemos acá un circuito integrado, tenemos acá una línea, por ejemplo una salida que va hacia algún lado, una resistencia de carga, lo que sea. Acá tenemos un LDO con una línea de alimentación. Tengan en cuenta a dónde conectan los GND. Si esto por acá tiene en el top tengo señal, en el bottom tengo GND. Si acá tengo unas vías que están conectando, esas vías de conexión van por abajo, ¿no? Todas vías de conexión a GND. Tengan en cuenta lo que es el loop ground, ¿no? Porque esto puede generar resonancia. Si esto es un capacitor, una resistencia, es elemento distribuido, son capacitores, resistencias bobinas, son circuitos LC, básicamente, pueden tener circuitos tanques. El circuito tanque es un circuito oscilador LC, ¿no? El circuito donde nosotros normalmente hacemos esto, circuito oscilador. Entonces, tengan en cuenta esto porque es un circuito que se transforma resonante, se transforma en un oscilador. Si este circuito genera ruido, si este circuito genera una frecuencia de salida, esa frecuencia puede entrar en resonancia con el tanque que generamos en el loop ground que tenemos acá, puede ser todo un gran problema. Por eso me pareció interesante comentarles a ustedes este tema del bypass capacitor. Calcúlenlo bien, tengan en cuenta los valores de capacidades que están poniendo, diseñen bien sus circuitos impresos.
Recuerden poner los capacitores lo más cerca posible del circuito integrado, en la fuente, en el circuito. Si pueden hacer líneas cortas, háganlas cortas, porque la línea larga es una línea que aumenta la componente inductiva, que es una línea, mientras más larga también se transforma como una antena, si quieren verlo de esa manera, y puede llegar a recibir señales del espacio exterior, no, mentira. Puede llegar a recibir señales que sean conducidas, ruido conducido, EMC, por ejemplo, de un circuito que tengan acá. Yo acá tengo una DC-DC, por ejemplo. Acá tengo, no sé, un micro con antena, un ESP32. Acá tengo un módulo GPRS. Acá tengo un módulo GPS. O sea, módulo GPS que maneja menos 130 dB de sensibilidad de entrada. O sea, esto está metiendo un ruido terrible. Me está metiendo ruido en la fuente del GPS, del ESP32, de lo que sea. Tengan en cuenta esas cosas, porque después cuando diseñan dicen, che, esto me anda mal, se me reinicia, se me apaga, me genera problemas cuando, no sé, no me encuentra los satélites cuando estoy haciendo el GPS, qué sé yo, cuando la pantalla se pone de color blanco me genera más ruido que cuando se pone de color negro. Ojo con esas cosas porque pasan y el 90% de las veces es error de diseño electrónico, es error de contemplar este tipo de cosas que son muy básicas, porque el capacitor es algo re básico que normalmente la gente dice, ah, sí, es un capacitor, ponéselo y ya está. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué valor? ¿Por qué esta traza y por qué no otra? ¿Por qué esta curva, esta traza del PCB a 90 grados a 45 o una línea curva? ¿Por qué acumulo cargas en esta punta y no en la otra? ¿Por qué un capacitor LICC o un MLSC en esta parte y en esta me combina aquella? ¿Por qué agrupo capacitores de menor valor en vez de poner uno más grande? En una fuente switching que tienen, en vez de tener un capacitor de 1 microfaradio de salida, tienen 5 capacitores de 220 nano en paralelo. Bueno, ese tipo de cosas hay que tenerse en cuenta. ¿Por qué el diodo y la bobina en la fuente switching tienen que estar cerca? En una fuente switching es muy importante tener el diodo y el capacitor, el diodo y la bobina, o el diodo, la bobina y el transistor en una fuente BUC, lo más cerca posible del oscilador, todo lo más cerca posible en un polígono que abarque todo, porque yo lo separo, empiezo a agregar componentes inductivas que me generan rings, que me generan problemas de overshot en la fuente. Nada, millones de problemas que pueden llegar a tener, lo cual es importante tomarse en serio el diseño electrónico y bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible. Yo sé que no van a poder hacer lo mejor del universo porque la perfección no existe, pero siempre tratando de tener en cuenta la mayor cantidad de mitigaciones de ruidos y problemas en circuitos analógicos, circuitos digitales, en circuitos sensibles, de radiofrecuencia, etc. Así que bueno, vamos a ir ahora a la computadora a ver algunas notas de aplicación que yo les voy a dejar a ustedes para que expandan su conocimiento y no se queden con lo que yo les digo. Y bueno, y ahí ya estaríamos terminando el video. Bueno, acá estamos en la computadora. Básicamente les voy a dejar unas notas de aplicación. Yo siempre les trato de dejar notas de aplicación o algún datasheet o algún libro de los que provee la misma empresa de circuitos integrados, que son gratis. Primero porque, bueno, trato de dejar documentación gratuita para que ustedes no tengan que salir a comprar. Segundo, porque las notas de aplicación están muy buenas, muchas veces son muchísimo más completas que un libro básico. Entonces, acostúmbrense a buscar notas de aplicación de las cosas porque está bueno. Porque esta es de ROM Semiconductor. Por ejemplo, acá nos está diciendo, bueno, está hablando de las características de impedancia de capacitores de bypass. Nada, es un poco lo que yo les vengo comentando, pero siempre está bueno leerlo de alguien que sabe un montón, que son las empresas que se dedican a fabricar los componentes que ustedes ponen en sus circuitos. Y bueno, acá tienen un poco lo que yo les comentaba antes, ¿no? Lo que es la curva de lo que es el capacitor para el modelo equivalente de impedancia y frecuencia. Acá está para los distintos capacitores. Fíjense en cómo modifica según las capacidades, que es lo que yo lo que les comentaba antes, las impedancias combinadas, ¿no? Para distintas frecuencias. Que nada, está interesante verlo. Yo, por ejemplo, no se los voy a leer porque ya hablamos de esto en la teoría recién, pero ustedes tienen acá un montón de información de lectura, por ejemplo, con temperaturas también hay que tenerlo en cuenta. Acá hay otra de Murata. Son todas marcas que hacen componentes pasivos, ¿no? Que ustedes ya saben, inductancias, bobinas, capacitores, etc. Acá les está hablando un poco de lo que es elemento distribuido, ¿no? Con las bobinas, la resistencia de lo que es la línea de alimentación de esta línea que tengo acá. Podemos ver que tenemos distintos circuitos colgados de la fuente. Esta es una fuente de alimentación, donde tenemos circuitos lógicos, acá hay una CPU, acá hay un transceiver. Y bueno, toda esta línea que alimenta esta distribución, que alimenta todo lo que es los distintos
subsistemas del circuito que tengo acá están trabajando con distintos valores de capacidad, por ejemplo, según lo que está consumiendo cada una de las partes. Y acá también nos está haciendo hincapié en lo que es la distancia en donde está alimentado cada uno de los subsistemas, ¿no? 6 pulgadas, 4, 2, depende de cómo está distribuido en el circuito impreso. Lo cual, tengan esto en cuenta, léanse estas cosas que están muy buenas realmente. Yo les dejo estas cosas, yo sé que no todos van a salir corriendo a leer esto, son hojas, son pocas hojas, pero hay un montón de información. De hecho, si ustedes no tienen ganas de leer porque no tienen ganas, traduzcan estos componentes o vayan a... había una inteligencia artificial que es para PDFs, no me acuerdo ahora el nombre, si ustedes se acuerdan del nombre déjenlo en el comentario, pero es una página web, es online, donde ustedes suben el PDF y le pueden hacer preguntas sobre el PDF que subieron, lo cual está muy bueno para entender cómo funcionan determinadas partes de un circuito integrado o decirle básicamente qué valor de capacitor tengo que poner para hacer determinada cosa o que proveeme la fórmula para tal cosa, etc. Está bueno. Bueno, acá tenemos una que hace, bueno, justo dice producto obsoleto, pero bueno, esto es porque es para Xilinx, para un FPGA de Xilinx. Pero no importa, ellos están hablando de un PDS, ¿no? Del sistema de distribución de potencia, que esto lo ven mucho en Altium Designer, por ejemplo, que tienen herramientas para PDS. Bueno, acá les está hablando, por ejemplo, en cuestión de su FPGA, pero no importa, porque el FPGA en este caso, pero puede ser otro integrado en otro caso. Y cómo lo resolvieron, acá lo mismo que estaba hablando yo. En nuestro circuito, acá tenemos, por ejemplo, el stack up, como podemos ver, de un circuito impreso, ¿no? Lo que son los inner GND y BCC, el top y el bottom, y cómo está conectando los capacitores 0402. Bueno, es lo que yo les decía antes, o sea, yo no estoy inventando la rueda, esto existe hace un montón, y acá les está dando, por ejemplo, les está hablando precisamente de lo que yo les comentaba antes, qué es lo bueno, qué es lo malo, y acá les da ejemplos. Está bastante bueno, gente, léanlo porque está interesante y les acabo de decir recién que hay una herramienta de PDF para ChatGPT o algo así, no me acuerdo el nombre, que les va a leer por ustedes. O sea, ya no hay mucho más que puedan hacer, más que entrar a la Matrix, que les pongan el gancho ese en la nuca y les den la información sin estudiar. Pero bueno, esto es muy lindo. O sea, yo veo estas cosas y me gusta, me quiero meter a leer todo esto porque me interesa. O sea, yo espero que a ustedes les interese también y les den ganas de leer, porque la verdad que tanta información en internet hoy en día, o sea, no tienen excusa para no aprender. Así que, nada, básicamente las mismas cosas que les decía yo en el pizarrón, pero bueno, acá están, por supuesto, muchísimo más detalladas, así que está interesante leerlo. Después hay unas notas que son de ingenieros a ingenieros, normalmente, que hacen determinadas empresas, por ejemplo esta, que se llama Engineer to Engineer Note, que es de Analog Device, que básicamente está hablando sobre un procesador Surge, lo mismo que pasaba acá, que hablan de una FPGA, acá hablan sobre un procesador Surge de ellos, pero no importa si es un circuito integrado de ellos o no, o si es que están usando ustedes o no, es algo genérico que les va a servir. Esto es lo que nosotros veíamos en el osciloscopio, cómo se modificaba la tensión de alimentación y aparecían estos picos, estos notch, según, ¿cómo se llama? Estos glitch, perdón, según lo que nosotros estamos alimentando, según la función que está empleando el circuito. Por ejemplo, no es lo mismo un SP32 que esté trabajando solamente como un micro para hacer determinada función, a que también esté transmitiendo señales, haciendo el handshake con la comunicación Wi-Fi, etc. Porque eso va a generar unos consumos y unos escalones de consumo diferentes. Así que esas cosas hay que tenerlas en cuenta también. Bueno, acá nos están hablando básicamente de toda la línea de transmisión con los distintos capacitores, por supuesto las fórmulas y todo lo que a ustedes se les ocurra, lo que hablábamos recién. Bueno, los ferritas SVID, que yo hablo mucho, que se usan para mitigar distintos ruidos conducidos, ¿no?, en la línea, y los distintos valores de capacitores, que es lo que vimos antes. Está muy buena estas notas. Acá les está haciendo un ejemplo muy básico de que adentro de un circuito integrado se activan y desactivan determinados subsistemas que generan determinadas corrientes diferentes, ¿no? Por ejemplo, si yo cierro estos 5 switch, voy a tener más corriente que si cierro uno solo. Entonces eso me va a generar un perfil de consumo diferente que va a generar determinado comportamiento en la línea de transmisión, en el elemento distribuido, en esta bobina que tengo acá, que es parte del elemento distribuido de esta línea, de esta vía, de este circuito impreso, por ejemplo, de este track, me va a generar determinada oposición al cambio brusco de corriente, que puede generar un determinado ring diferente
que tenga que mitigar con un capacitor. Capacitor acá y capacitor acá. Entonces estas cosas están muy buenas verlas y leerlas, por supuesto. Así que nada, solo les voy a decir eso, les voy a dejar estos documentos para que ustedes les echen un vistazo. Esto está muy bueno, o sea, que les muestre también el stack up con los componentes, cómo conectar, etc. La verdad que esto es valioso. Por supuesto que si están diseñando circuitos impresos con determinada complejidad, es valioso toda esta información. Recuerden ustedes cuando ven algún circuito electrónico con un encapsulado VGA como este que está acá, que tienen capacitores, un montón de capacitores a los costados, tienen capacitores por debajo, en lo que es el bottom del PCB, está lleno de capacitores en el mismo lugar donde está el VGA. Bueno, todo esto se hace por algo, no es que uno lo hace por capricho, sino que está hecho por algo. O sea, yo muchas veces le decía a mis alumnos cuando hacía diseño electrónico, cuando daba clases de eso, agarren una placa de una tablet, una placa de una, no sé, una computadora, una laptop o algo que sea determinadamente complejo y mírenlo, pónganselo delante de ustedes, mírenlo, analícenlo, háganse preguntas. ¿Por qué tiene estos capacitores acá? ¿Por qué estas trazas son de esta manera y no de otra? ¿Cómo lo hubiesen resuelto ustedes y cómo está resuelto en la empresa que manufactura esa placa? ¿Y por qué lo resolvió de esa manera y por qué ustedes lo hubiesen resuelto de otra? Y esas preguntas son las que ustedes los van a llevar a diseñar mejor el día de mañana, a analizar mejor un circuito, a diseñar mejor un circuito, a reparar mejor un circuito, porque muchas veces sacan componentes por ahí y no los vuelven a reemplazar como iban. No es que todos lo hagan, pero hay veces que lo he visto. A mí qué sé yo, en una época yo reparaba cosas, hace muchos años atrás, y me llegaban cosas reparadas por otras personas y después las tenía que reparar yo por encima y terminaba reparando la falla original más la falla generada por el técnico anterior. Entonces, eso está bueno también analizarlo. Así que bueno, gente, ya no los quiero molestar más, así que espero que les haya servido el video, espero que se suscriban al canal, que den un like, que compartan, que comenten y nos vemos en un próximo video. Chao.